Bien, el análisis de las elecciones de ayer con Santiago Kovadlov y Eduardo Fidanza. Bueno, la primera pregunta es la obvia. ¿Por qué razón creen ustedes que hubo un triunfo tan importante de la presidenta y tan mala elección de la oposición? ¿Quién empieza? Bueno, en realidad hay una multiplicidad de factores. Yo siempre recuerdo ante fenómenos así una frase atribuida al pintor George Braque que decía: yo no creo en las cosas, creo la combinación entre las cosas. Acá hay una combinación de causas. Hay un voto económico que tiene que ver, yo diría, para resumir, con el hecho de que durante este gobierno o durante el lapso de los Kirchner se creó empleo. Tenemos una de las tasas de desempleo más bajas de los últimos años. Eso genera consumo, así que yo creo que ese tema del voto económico está. Sobre ese terreno del voto económico hay ciertas adhesiones, no adhesiones muy profundas, pero adhesiones a determinadas medidas y afirmaciones del discurso oficial, que tienen que ver sobre todo con el papel del Estado en la economía, que tienen que ver con la política de derechos humanos y que tienen incluso que ver con la política internacional. Consideremos que el 50% de los argentinos, según los últimos sondeos, no sabemos si son exactamente lo que votaron a la presidenta, pero están de acuerdo con priorizar las relaciones con Venezuela y con Hugo Chávez. Eso forma parte hoy de la agenda y eso implica una aceptación, junto con otros motivos que se están dando, de esta identificación política, yo diría, con el gobierno. Y en tercer lugar, no en orden de importancia, sino de descripción, está el problema de la oposición, que eso es un problema que hay que considerarlo en mucho detalle. Obviamente, el 50% del electorado argentino hoy no tiene una nítida representación política. Ese es un tema... Claro, porque la presidenta la votó el 50, y el otro 50 sí. no está dispuesto a votar por Cristina, pero tampoco tiene una referencia. No tiene una referencia política, claramente no vota. Y atención, si nos retrotraemos al 83, a la época del bipartidismo atenuado, pero el bipartidismo al fin, la fuerza que obtenía el gobierno sacaba alrededor del 50% de los votos. Eso pasó con Alfonsín, eso pasó con Menem y volvió a ocurrir con De la Rúa. Los Kirchner no habían llegado al 50%, cierto, esta es una elección interna, no se toman decisiones a partir de ella, pero esto prepara un escenario donde yo creo que el piso electoral hoy de la presidenta son los 50 puntos que sacó. De manera que se plantea el problema de ese vacío o esa fragmentación de la representación, nada menos que de la mitad del electorado argentino. Santiago. Y la impresión es que aquí hubo un ingrediente de sorpresa que afectó tanto al oficialismo como a la oposición. Yo creo que Cristina Kirchner no esperaba el caudal de votos que obtuvo y que la oposición... Es cierto eso, ¿eh? Yo creo que el gobierno no lo esperaba, y también creo que la oposición no esperaba, por los motivos que fuere, un piso tan bajo de adhesión a sus propuestas. Entonces esta sorpresa que cundió hacia un lado y a otro, induce a preguntarse hasta qué punto el oficialismo no fue sorprendido por adhesiones que en verdad no expresan tanto conformidad con su gestión, sino disconformidad con las propuestas opositoras. Y en esa misma medida, me parece a mí que la oposición no advirtió, y por eso obtuvo un piso tan bajo, ¿cuál era la verdadera demanda que se le estaba haciendo? Y a mi juicio, en el centro de esa demanda hecha a la oposición, era un viejo reclamo de unidad y una manera de plantear el papel de la economía que permitiera entender que un cambio eventual entre el oficialismo y la oposición implicaba un crecimiento y garantías nuevas y posibilidades de entender que la economía era una alternativa también en manos de la oposición. Creo que nada de esto se produjo y la sorpresa entonces cundió tanto hacia el lado del oficialismo como hacia el lado de la oposición. Y también es verdad, me parece a mí, que el monto de posibilidades de trabajo generado por el kirchnerismo fue alto, pero sobre todo en la gestión de él, más que en la de ella. Sí. Y el aumento de posibilidades de empleo en este último periodo no fue tan alto. Entonces creo que ella se ha beneficiado más bien por esta disconformidad con la oposición que enriqueció su propuesta, más que por el hecho de que se haya ensanchado naturalmente su caudal propio. Bueno, ustedes no ven
que de pronto, no porque Cristina Kirchner haya ganado y haya ganado bien, sino porque, digo, los pocos votos que han sacado los partidos más históricamente identificados con los valores de una república, las instituciones, hoy hacía yo una suma, eso nos lleva más del 25% de los votos. Esto que está mostrando una sociedad poco comprometida con los valores republicanos, con las instituciones. En principio lo que está mostrando el dato empírico es esta referencia que haces. Hay una declinación del favor por los partidos, básicamente la Unión Cívica Radical, pero también la coalición cívica, que han... El propio socialismo ha sido muy que han planteado, digamos, el ideal de una democracia republicana, ¿cierto? No olvidemos que la crisis de 2001-2002 es la ocasión también de la caída, caída por razones que habrá que examinar con mucho detalle, de un gobierno, como fue el gobierno de Fernando Larrúa, más allá de sus errores, típicamente del perfil de lo que llamaríamos un gobierno democrático liberal, ¿cierto? Arrollado en esas circunstancias por una crisis política, social y económica muy compleja. Lo que sigue después, yo creo que es un regreso al predominio del peronismo en sus distintas variantes. No olvidemos que la suma de las tres candidaturas en 2003, esto es Menem, Rodríguez Sá y Néstor Kirchner, fue el 61% de los votos. Lo superó ayer la suma del peronismo. Claro, pero atención con ese número, porque ese número es el número que obtiene la fórmula Perón-Perón en septiembre de 1973. Es un número que se repite en 2003 y podría ser un margen, ¿no?, en octubre, partiendo de una base de 50% y un techo de 60%, que no es descabellado, si en el término de estos 2 meses no hay alguna fuerza opositora que aglutine. Uno hoy tiene que observar un dato del día de hoy, que es, yo diría, la forma dramática, sincera, frontal, en que Elisa Carrió anunció en rigor su declinación como candidata presidencial. Es decir, no es una declinación formal, pero es una declinación sí, pero la única que hizo una autocrítica. Muy bien, entonces ahí ya hay una cantidad de votos que se ponen en juego. Pero vuelvo a esto, a que al cabo de octubre vamos a tener seguramente una elección legítima en lo formal, cuyos resultados son complejos para lo que son los equilibrios necesarios y deseables en una democracia. Vuelvo a decir, está muy bien que la cantidad de gente que considere pertinente vote a un oficialismo, pero siempre va a haber otro grupo que no va a votar a esa opción y bueno, necesita otros referentes y esos otros referentes no están presentes y claro, es como un defecto en la marcha, ¿cierto? Yo noto en ese sentido una asimetría muy profunda entre el caudal de votos que respalda a la presidenta y el escaso nivel de votos que respaldó a la oposición. Eso estaría señalando, a mi entender, la posibilidad de que se produzca un auge del partido único. Sí, de PRI mexicano, digamos, lo que fue el PRI mexicano. Un partido que concentra la intención de voto más clara en forma constante y que aún hoy cuenta inclusive con el voto de quienes hasta ayer fueron sus opositores, en buena medida. Del otro lado, no hay partidos que contribuyan a generar la expectativa de un bipartidismo como el que una democracia medianamente madura podría exigir o esperar. En ese sentido, creo yo que la democracia argentina está atravesando todavía hoy una crisis que acaso se ha agravado de representación por la ausencia de partidos políticos que gocen de credibilidad pública, es decir, que sean capaces de convocar una expectativa social programática significativa. El comentario de Santiago sobre la eventualidad de un partido único tiene una sólida base estadística, que por lo menos lo que arroja hasta ahora es que estamos en una democracia llamada de partido dominante. Quiere decir, formalmente o teóricamente todos los que se presentan están en condiciones de ganar, solo que lo más probable es que gane uno, ¿no es cierto? Y yo recordaba la otra vez una estadística, si uno toma el año 46 hasta 2011, 65 años, y elige los periodos donde hubo elecciones sin proscripciones, que son 40 años,
uno ve que el peronismo hasta ahora ha gobernado 31 de esos 40 años, el 77% del tiempo, y ha ganado todas las elecciones, menos 2, donde se pudo presentar sin prescripciones. Y solo 2 gobiernos no peronistas fueron elegidos en 65 años. Los 2 gobiernos, que son el de Alfonsín y el de la Rúa, terminaron antes en medio de crisis, y con una fatalidad adicional, que fueron 2 gobiernos en ocasión de coyunturas económicas, mundiales y nacionales muy malas. Entonces, este es un condicionamiento fuerte. Si la probabilidad ahora, como pensamos, es que Cristina Kirchner va a ser reelegida, hay que agregar 4 años más, de modo que ese lapso de tiempo va a ser casi el 80%. Eso es partido dominante. Ahora, claro, ya partido único es una acentuación de esta tendencia, pero bueno, dependerá, como estamos diciendo, de la reacción de la otra parte de la política, ¿no? Sí. No, solo esto, me parece que en todo esto está además en juego un creciente desaliento frente a los valores de la democracia republicana, como de algún modo al comienzo planteaba Joaquín. Estamos en una crisis mundial donde no solo la fractura de lo económico importa en el mundo desarrollado. Los sistemas democráticos no están dando las respuestas, yo diría, éticas y sociales que se espera de ellos. Entonces, así como en alguna medida se dice que acá habría que tomar recaudos respecto de los efectos de la economía del mundo desarrollado sobre Argentina, me parece que también es interesante relacionar esta caída de la credibilidad en los sistemas democráticos en los países desarrollados con el avance en nuestros propios países de una cierta tendencia a descreer de que la democracia republicana pueda aportar soluciones al desarrollo. Eso es grave. Sí, lo que pasa, yo creo que es muy grave, pero que los hechos en alguna medida tienden a mostrar disconformidad y sospecha frente a la democracia. Lo vinculo con un hecho. Esta súbita irrupción de votos a favor del oficialismo, que llena sus arcas más allá de lo esperado, no provendrá en buena medida de cierto escepticismo frente a lo que el desarrollo del proyecto republicano podría aportar. Lo que pasa es que yo creo que es una interesante observación la que hace Santiago. Yo creo que hay paradigmas que están mutando y todavía no nos damos cuenta. Una cosa importante para saber, y yo por eso digo, tal vez en adelante, en estos próximos meses, la palabra la tengan los economistas y los psicólogos, porque en política parece estar bastante clara las cosas. ¿Por qué digo los economistas? Bueno, porque bien se podría plantear que estamos en una nueva fase, hay una nueva economía argentina basada en las materias primas. Esa economía argentina que combina ese ingreso importante de capitales con un hecho que hay que recordarlo, que es una solución muy favorable en relación a la deuda pública argentina, hace que los estados, empezando por el Estado Nacional, sean ricos o relativamente ricos, dispongan de muchos recursos, no solamente para usarlos de una manera tramposa o ilegal, sino a través de un despliegue, bueno, que está cambiando las condiciones de la política argentina. Uno también se pudo haber preguntado, examen contrafáctico, bueno, ¿y si un gobierno, digamos así, más defensor del programa republicano hubiera sido el que accedió al gobierno en 2003, a lo mejor esta bonanza económica también hubiera llevado a que hoy fuera reelegido y obtuviera este caudal de votos. El hecho es que en contexto de partido dominante, ¿quién tomó el bastión en 2003? El que era más probable que lo hiciera, esto es el peronismo. Santiago Eduardo decía recién que para él el piso es el 50% de los votos que sacó la presidenta ayer con respecto de octubre. ¿Coincidís con eso? Yo tengo una cierta incertidumbre acerca de la previsibilidad del caudal de votos que pueda mantener la presidenta en octubre. No lo tengo con respecto a la posibilidad de que triunfe, pero es tan volátil el desplazamiento de los votos que si las circunstancias que de algún modo favorecieron la sospecha de que la oposición no podía dar respuesta a lo que buena parte del electorado esperaba, se modificaran un poco y el oficialismo se encontrara con dificultades que en principio hoy tal vez tiene, pero no han resaltado lo suficiente, ese electorado volátil e imprevisible también podría desplazarse en su intención de voto. Pero me parece, Joaquín y Eduardo, que yo creo que ya no estamos delante de una pregunta fundamental en torno al desenlace de las elecciones. Para mí la pregunta de fondo es
si podremos generar una fuerza política alternativa a la del oficialismo que contribuya en el mediano plazo al bipartidismo. No, sí, pero lo que pasa es que de acá a octubre hay solamente un poco más de 2 meses. Pero además en la primera elección de octubre, el 23 de octubre, que supuestamente con estos datos va a ser la única, se elige también el Congreso. Bueno, ¿Qué es lo que debería hacer la oposición para, por lo menos, mantener una relación de fuerzas equilibrada en el Congreso y que no se desequilibre el Congreso también? Yo me temo que los tiempos han transcurrido, queda poco, y yo veo a la oposición un poco entrampada en los propios resultados de su acción. Yo ahora después voy a hacer un comentario sobre esto, pero yo recordaba algo que se puede aplicar hoy a la oposición, que dice Carlos Nino, el jurista, sí, en el famoso libro Un país al margen de la ley. Él habla en general de la anomia, lo saca de la sociología clásica, ¿no es cierto? La anomia es la falta de instrumentos, valores, normas regulatorias, pero sobre todo de las vidas personales, ¿no es cierto? Eso es sacado de Emil Durkheim. Una de las fallas regulatorias es la falla entre lo que yo apetezco y lo que yo puedo conseguir. Y después habla Nino, a veces esa anomia genera errores, pero además a veces genera ganancias en algún momento, en fin. Pero después hay otra anomia que señala Nino, que se llama anomia boba. Hoy se puede hablar de la anomia boba de la oposición, porque la anomia boba es una falla de acción colectiva. Yo no creo que tengamos que personalizar. Y esa falla tiene que ver con la anomia de no poder resolver la apetencia contra la posibilidad fáctica, ¿no es cierto? Yo creo que aquí nos encontramos con toda una serie de candidatos que han creído que pueden ser presidentes. Y como 6 lo han creído a la vez, entonces ninguno lo va a obtener. Ese es el tipo de acción que yo veo. Ahora viene lo siguiente, que es tu pregunta. Bueno, ¿acaso eso se puede ahora desmontar? Yo creo que es un poco tarde. Y lo que nosotros deberíamos prepararnos, y esto no es una tragedia, porque esto es una democracia, es otra vez a un gobierno electoralmente fuerte con cámaras con mayoría. Ahora, retomando lo de Santiago, sin embargo, uno también podría analizar si esa fortaleza electoral es también fortaleza política, y ahí yo creo que hay que ver las variabilidades. Este es un gobierno que llega a un éxito extraordinario ahora, pero que al momento tuvo 20% de popularidad. Entonces hay que ver cómo se desarrolla el año que viene, cómo se desarrolla la economía, cómo se desarrolla la psicología presidencial. La multiplicación, perdón, de los candidatos presidenciales de la oposición, a la que vos caracterizás como anomia boba, siguiendo esa terminología que viene de la tradición, remite a una cuestión de fondo también, que tiene que ver con la posibilidad de reducir la política al deseo de poder y no a la dimensión programática o a la plataforma programática de propuestas que se le pueden hacer a una comunidad. Es como si dijéramos, yo decido jugarme el todo por el todo para imponer mi figura. ¿Qué quiere la comunidad? Yo se lo voy a construir. A lo que quiere se lo voy a construir yo. Es decir, mi deseo operará como fuerte productora del deseo del otro. Y aquí creo que la oposición ha cometido un error gravísimo. Les agradezco mucho. No, por favor. Una pausa.